noches, lectores de AF Medios. Agradecemos mucho el favor de su atención en esta noche de Focus, este 17 de julio del 2024. Una vez un gusto poder platicar contigo, Rubén. Bienvenido. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias por estar otra vez. Aquí estamos, como siempre. Oye, pues hoy, Rubén, entramos de lleno con lo que sucedió con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Determinó 3 sanciones sustantivas para el presidente de la República relacionadas con el proceso electoral anterior, donde señala que pues violó la Constitución, que usó indebidamente los recursos públicos y que difundió programas gubernamentales indebidamente. ¿Qué opinión te merece lo que pasó? Bueno, la verdad es de que no es una sorpresa en términos reales, porque fue algo que toda la sociedad observó, que hubo una injerencia bastante significativa del presidente en el proceso electoral, sobre todo en sus conferencias matutinas de prensa, que se conocen como las mañaneras, ¿no? Pero eso no fue sorpresivo. Digo, vimos un presidente con bastante injerencia en el proceso electivo, mucho más, creo, que cualquiera de los presidentes anteriores. Contrasta esto mucho con su mensaje, con su discurso, porque él fue una figura muy importante opositora, y como no estuvo como líder opositor, él denunciaba mucho como una gran injusticia de la democracia mexicana, como un gran signo de inequidad, la participación de los presidentes en los procesos electivos, que siempre se ha dado de una o de otra forma. Pero él fue de los primeros que lo señaló con más energía, y su denuncia enérgica como opositor permitió que hubiera una mucha contención de la capacidad operativa de los presidentes en esos procesos. Ahora él como presidente, pues se le olvida esa participación que tuvo como líder opositor, y ahora interviene abiertamente en los procesos, no solamente de una forma velada o como podríamos suponer tras bambalinas, sino de una forma abierta, con declaraciones, con expresiones, y eso es lo que está sancionando el Tribunal Electoral. Me parece que el Tribunal Electoral, si no hubiera emitido estas sanciones, se hubiera visto mal el Tribunal Electoral. Sí, algo muy obvio. Porque fue muy obvio, ¿no? Todo. ¿No? Y a ver qué pasa mañana. Seguramente en la mañanera el presidente emitirá su opinión. Seguramente se irá en contra de estas sanciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo tengo mis dudas de que pueda suceder algo en contra del presidente. Es una sanción simbólica casi. Simbólica, ¿no? Casi podría decirse, pero no creo que surja mayor efecto en contra del presidente por todo lo que hemos visto pues, a lo largo de estos 6 años. Pero si era necesario, yo creo, como bien lo dices, que el tribunal fijara una sanción, una postura de todo lo que se documentó, porque se documentó, él mismo lo documentaba, ¿no? en sus mañaneras durante todo el proceso electoral, y es una tónica que hemos visto de él en todos los 6 años, ¿no? Sí, de seguro pues él va a descalificar, va a acusar al Tribunal Electoral de que está inmerso en una dinámica conservadora, de que los representantes están impregnados del prianismo, vaya, va a decir todo, pero a final de cuentas históricamente esto es un fallo que va a repercutir en su visión de gobierno, en su visión histórica, en su evaluación histórica hacia los siguientes años. Porque a final de cuentas, aunque ya no vaya a tener efectos esto y aunque no vaya a pasar gran cosa, el solo hecho de este simbolismo implica que hubo inequidad en la contienda electoral, y una inequidad que hace algunos años era considerada muy grave. Claro. Yo no sé si recordarás, Esaú, pero aquí en Colima se anuló una elección por una declaración chiquita. Simple, ¿no? Aparentemente muy simple, que dijo el entonces gobernador del estado, que dijo algo así como que si no votan por el que no va a derecho, el que no va a derecho se va al infierno, algo así. Dijo una frasita así que fue interpretada como una injerencia en el proceso electoral, que podía generar un desequilibrio en la votación, y se anuló la elección para gobernador. Entonces, y así se han anulado otras elecciones en el país. Entonces, digo, siendo consecuentes con sanciones tan específicas que le están diciendo al presidente, pues debería haber un efecto más político, más grave,
que yo estoy convencido de eso también es uno, va a verlo, o sea, no se va a decretar una anulación de la elección, ni mucho menos, pero sí deja una marca histórica bastante significativa de que esta elección no fue equitativa. Sí, le deja una marca incluso como Vicente Fox en su momento, ¿no? De injerencia en un proceso electoral, que él mismo cuestionó tanto las declaraciones de Vicente Fox en aquel momento para la elección de Felipe Calderón, donde ganó Felipe Calderón. Y durante 18 años Andrés Manuel López Obrador se mantuvo en esa retórica, en ese discurso de la no injerencia del poder, de la no injerencia del presidencialismo en los procesos electorales, de cuidar la equidad en un proceso electoral, de no manchar la democracia con ese tipo de acciones. Y pues bueno, finalmente hoy en el proceso electoral más importante en el periodo del presidente López Obrador, en su mandato pues el Tribunal Electoral determina que violó la Constitución, que usó indebidamente recursos públicos, que difundió programas gubernamentales y que buscó influir en el electorado por medio de los programas sociales para favorecer a un candidato. Pues es bastante grave y creo que esto señala una mancha en la democracia mexicana. Yo no sé si estaremos negados los mexicanos por la democracia, pero la verdad es que este tipo de prácticas rompen todo el molde democrático. O sea, en un país con una vocación democrática esto debería ser muy sancionado, o sea, es algo muy grave. Pero en México creo que no va a pasar gran cosa y eso añade otro botón de decepción a los procesos políticos nacionales. Yo creo que el presidente debió haber sido excesivamente cuidadoso con esto porque también es parte de su legado, es parte de su legado ante la historia. Y creo que él, antes de ser presidente, era considerado un gran demócrata. Y creo que después de ser presidente, con resoluciones de este tipo y con su actitud constante, creo que esa marca de la democracia no le va a quedar muy bien colocada en su personalidad histórica. Entonces, estamos en un proceso, frente a un escenario político electoral inequitativo y por tanto no democrático. Claro. Pero además, ¿no crees que era innecesario, Rubén, tanta injerencia del presidente con el nivel de penetración, de convencimiento que tenía la población sobre el partido Morena, los aliados, la marca, el éxito de sus programas sociales, el éxito de esa política social que había implementado el presidente, los apoyos, las becas, los recursos entregados literalmente en efectivo o casi en mano, eran un éxito o han sido un éxito en los 6 años del presidente. Yo creo que era innecesario tanta injerencia del presidente, ¿no? Lo que pasa es que es su personalidad, ¿no? A él le gusta opinar y le gusta intervenir. Hace poquito vi unas declaraciones de él en el que pues, prácticamente destapó a funcionarios de su administración como que iban a continuar en la siguiente, vinculados al sector salud, ¿no? El director del IMSS y otros funcionarios. Y descartó a otros. Y descartó a otros. Y bueno, él no tenía por qué decir eso. O sea, él ya no va a ser el presidente del siguiente periodo. Eso es una facultad que le corresponde a la nueva presidenta. Y eso se indica como una forma de presión, o se puede interpretar como una presión pues muy poco admisible hacia un siguiente gobierno. Vaya, ningún presidente visto desde que yo recuerde que haya hecho una cosa así. No, dictar la plana, ¿no? O sea, eso no. Y digo, yo creo que aquí la presidenta pues va a estar obligada a decir que no. En algún momento, o sea, va a decir, no, pues eso no. Porque si no se va a interpretar como un dictado del presidente anterior para el siguiente gobierno. Pero bueno, eso te indica que el presidente pues tiene esa tendencia en su personalidad política a hablar, discutir, participar en procesos políticos, aunque esté vetado para ello, generar controversia, y todo eso pues ya no se le va a quitar, ¿no? No, y por estas razones también muchos señalan que va a ser muy difícil que se pueda desentender o que se pueda separar del próximo gobierno, ¿no? de Claudia Sheinbaum, que pueda estar extraerse y mantenerse al margen. Muchos dicen que va a ser completamente difícil. Sí, y eso puede generar mucha inestabilidad en el país.
La verdad es que un presidente cuando se va, pues tiene que guardar silencio. Inclusive frente a las difamaciones en su contra, tiene que guardar silencio porque es una parte del debido respeto a la construcción de una nueva administración, una nueva alianza política gubernamental. Pero bueno, pues el presidente es así, pues va a ser muy difícil que guarde silencio, eso va a generar escenarios de inestabilidad, claro que los va a generar. Creo que va a ser muy complicado para la próxima presidenta estar soportando injerencias a cada rato del presidente en opiniones, etcétera. Yo espero que el presidente ya este haya sido el colmo pues de todo y que cuando se retire pues deje un tiempo prudente para estar alejado de las manifestaciones políticas y de las expresiones que puedan generar estas controversias. Pero bueno, pues conociéndolo, lo más probable es que vamos a estar muy entretenidos analizándolas. ¿Cómo has visto estas giras que ha tenido a lo largo de la República el presidente y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum? Bueno, por una parte se ve una imagen de concordia y eso siempre ha sido saludable en los cambios de gobierno. Yo recuerdo una vez cuando Carlos Salinas de Gortari nombró de director del Fondo de Cultura Económica a su antecesor, a Miguel de la Madrid Hurtado, y fue eso visto como un gran signo de concordia, ¿no? de estabilidad, que ayudó mucho a la estabilidad de las finanzas públicas, a todo. ¿Por qué? Porque cuando se ve una situación de cisma, de conflicto, eso genera nerviosismo social, político, económico. Los pleitos de la clase política terminan siendo sacudiones en la estructura económico-social del país. Y aquí el hecho de que vayan los dos, el presidente que está por salir y la presidenta que está por entrar a ciertos eventos y que den una imagen de concordia, de estabilidad, es algo muy, muy positivo para mi punto de vista. Lo malo es cuando el presidente rebasa esas líneas de concordia y parece participar activamente en las decisiones que ya no le van a ser competencia de él, sino que van a ser competencia de la próxima presidenta. Sí, incluso en algunas intervenciones que tiene el presidente pareciera que le corrige la plana en el propio discurso o le aumenta algunas líneas al discurso de Debe la ser muy presidenta. incómodo, debe ser muy incómodo. Yo creo que para la presidenta, la próxima presidenta, no, todavía no le podemos decir presidenta electa porque todavía no está calificada como tal la elección, pero la próxima presidenta o la virtual presidenta pues debe ser muy incómodo estar, porque no deja de ser una tensión íntima que puede tener efectos políticos muy significativos. Entonces ella está obligada a mantener cierta situación de moderación frente al presidente, que todavía es el presidente, que tiene un liderazgo muy claro con ella, pero a la vez está obligada también a ir presentando sus propias opiniones, que inclusive en algún momento pueden disentir de la opinión del presidente. Sí, el actual. respeto político que le tiene, el respeto político también que tiene que expresar de manera pública, pero sí, hasta ahorita no se ve una separación, ¿no? No se ve una separación y se ven más bien signos de cierta subordinación, sí, que creo que deben revertirse en los siguientes meses. Sí. Oye, Rubén, y otro tema importantísimo, una vez terminado el proceso electoral, lo que le importa en este momento al país y sobre todo a la clase política, a los partidos, pues es la distribución en el Congreso de la Unión, tanto en el Senado como en el Congreso, en la Cámara de Diputados. La representación, vaya rollo en el que se metieron sí, y en el que tienen que dilucidar cómo van a terminar distribuyendo los legisladores en el Congreso de la Unión, ¿no? Hoy Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, acudió a la mañanera y daba una exposición y explicaba por qué ella considera que nos está representando en el caso Morena, PT y Partido Verde, no son sobre representados en el Congreso de la Unión. Argumentaba algunas situaciones como que no superaban los 300 diputados, ya sea mayoría o plurinominales, y que tampoco pasaban el 8% de representación de acuerdo a la votación que habían obtenido en el pasado proceso electoral. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, de entrada a mí me parece bastante grave
que sea la secretaria de Gobernación la que esté defendiendo estas posturas. Lo que estamos viendo es algo que a lo mejor ya estamos tan sobresaturados de nuevas reglas políticas que ya parece que no nos asombra, pero en realidad es algo grave. Es la secretaria de Gobernación la que va públicamente a defender por qué Morena y sus aliados van a tener una sobrerepresentación en el Congreso. Eso es algo grave. Sí, tendría que ser el presidente de partido, ¿no? Sí, o sea... O los presidentes de partido. Los presidentes de partido tendrían que estar presentando su posición porque es una pretensión partidista. Sí, es una postura político-partidista. No la secretaria de Gobernación. La secretaria de Gobernación representa al gobierno, claro. No representa un partido. Pero aquí ya se difuminaron esas diferencias. Y a mí se me hace muy grave porque si esto lo hubiera hecho un secretario de Gobernación del PRI o un secretario de Gobernación del PAN, hubiera sido un escándalo. Injerencia absoluta. Un escándalo, del gobierno, o sea, sí. es absurdo, ¿no? Es contra lo que se ha luchado durante tantos años, que no hubiera ese tipo de injerencias gubernamentales en las decisiones político-legislativas o representativas. Y ella lo hace con la mayor naturalidad. Ella fue a defender por qué la coalición en la que está Morena, PT y Verde va a estar sobre representada en el Congreso. Sí, realizó una exposición bastante amplia. Y una defensa desde su punto de vista, que es un punto de vista. Porque ahorita hay una discusión jurídica muy intensa entre cuadros expertos, que algunos dicen que es perfectamente, que están de acuerdo con la interpretación que dio de la Secretaría de Gobernación, que es válida esta sobrerepresentación, y hay otros analistas muy prestigiados que dicen que no, que esto es una barbaridad, que no se puede generar una sobrerepresentación de partidos, siendo que era una coalición la que estaba participando. Y algunos dicen, por ejemplo, hay unos expertos que han dicho que es tan absurda este modelo de sobrerepresentación que partidos que tuvieron un porcentaje de votación bajo van a tener una alta representación legislativa. A final de cuentas, no es más que una lucha política por la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Ese es el fondo. O sea, Morena y los partidos que la acompañan desea una representación legislativa que le dé una mayoría holgada que le permita reformas a la Constitución y reformas a las leyes sin tener que establecer otro tipo de acuerdos y negociaciones con el resto de los partidos. A final de cuentas eso es. Y eso que lo defienda la Secretaría de Gobernación me parece realmente algo que no debió haber pasado. Sí, no era necesario, creo, todavía, al menos no era necesario gastar esa ficha, pero en la propia exposición que da la Secretaría de Gobernación da la clave, ¿no? Dice, es que los partidos de oposición están tratando de que nosotros no tengamos mayoría calificada en el Congreso de la Unión para evitar que se lleve a cabo la reforma judicial. Entonces, el punto es, uno, la sobrerepresentación, que muchos analistas lo señalan, y la otra es que, está peleando ya la reforma judicial y otras desde reformas, gobierno. ¿no? Sí. Y otras reformas. Sí, o sea, lo que quieren es tener la mayoría para impulsar sus reformas. Bueno, está bien, pero se tiene que hacer en términos legales y no lo puede estar haciendo el gobierno. O sea, ella está representando al gobierno y el gobierno entonces está postulando la defensa de un movimiento político en su beneficio. No, eso lo tendrían que hacer los partidos y la información sobre los valores de representación o sobre representación debería estarlos emitiendo la autoridad electoral en todo caso. Esto va a conducir a un litigio largo. Yo creo que esto se va a ir a otras instancias y va a ser un problema porque pues el Congreso pues tiene que estarse instalando pronto. Y esto se va a ir complicando cada vez más. Pero de entrada a mí lo que me parece, meternos ahorita a analizar cuál es la postura correcta en materia de sobrerepresentación, la que está postulando la Secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, o la que postulan otros analistas como Ciro Murayama, Héctor Aguilar Camín, etc. Ver cuál de esos dos grandes bloques es el correcto es un problema difícil de precisar. Nos tendríamos que meter aquí varias horas a analizar todos los aspectos de la sobrerepresentación. Y lo preocupante o lo delicado es que este tipo de discusiones regularmente o prácticamente nunca bajan a la población, ¿no? La población no se entera de qué va a pasar o qué está pasando, simplemente ya
cómo quedaron, cómo son las reglas y se acabó, ¿no? Sí, o sea, aquí yo lo reduciría sintéticamente a eso. La pretensión de Morena, y PT y Verde Ecologista es tener una mayoría legislativa que les permita hacer todos los cambios que desean hacer a la Constitución sin necesidad de entrar en coaliciones con otros partidos, ¿no? Y la otra posición es que no se le debe dar esa sobrerepresentación a Morena, PT y Partido Verde, porque no lo obtuvieron en las urnas. Es una sobrerepresentación artificial con la que quieren hacerse cargo de la mayoría congresional sin tener los votos para ello. Tuvieron mayoría, sí, pero no la mayoría que ellos desean tener para poder ingerir, para poder influir en la Constitución y dictar los cambios que ellos desean. Es una discusión bastante compleja en términos jurídico-técnicos, pero a mí lo que me asombra es que sea la secretaria de Gobernación la que la esté planteando. Eso no debería pasar. Ya te imaginarás en el sexenio de Miguel de la Madrid que hubiera salido Bartlett ahorita a defender la sobrerepresentación del PRI. Bueno, habría dicho, oye, ¿tú qué tienes que andarlo diciendo? Los secretarios de Gobernación que ha habido de esa hasta la fecha, que estuvieran presentándose para defender una sobrerepresentación del PRI o del PAN, digo, eso no lo pueden hacer. Y aquí lo está haciendo con toda naturalidad la secretaria de Gobernación, cosa que me parece muy grave. Quizá no nos damos cuenta ahorita qué tan grave es, pero lo es, ¿no? Claro. Oye, y también el presidente era constante, bueno, sus confrontaciones públicas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso con Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte. Pero hoy ya vimos una intervención de Claudia Sheinbaum señalando y cuestionando algunas situaciones de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Incluso le decía que explique la liberación de ciertos delincuentes, que explique los sabadazos que tiene en el Poder Judicial, que explique la supuesta reunión que tuvo en el proceso electoral con un líder de un partido de oposición. Pero ya entró la presidenta electa a una confrontación con la titular del otro poder, que es el Poder Judicial o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que fue innecesario. Yo creo que la presidenta, la próxima presidenta o presidenta virtual, ya no sé cómo decirle, yo creo que ella ya debería tener una posición de Estado, ya no de partido. Ya debería tener una posición más allá de los dimes y diretes cotidianos y ya ostentar un discurso, vaya, más de proyección de De la Estado. investidura presidencial. La investidura, ¿no? Y yo creo que meterse a este tipo de discusión con la presidenta de la Suprema Corte, con la magistrada presidenta, la ministra presidenta de la Suprema Corte, era innecesario, y más en ese tono. Tú quieres dialogar, a ver, explícanos por qué has hecho esto, por qué no. Vaya, parece una discusión de un nivel que no es para un nivel de una presidenta, pues. Eso que lo haga un diputado, una diputada, y que se ponga a discutir y que acuse a la... Bueno, Sí, precisamente para eso es sí, la discusión política en los congresos, ¿no? sí, o sea, pero ella ya debería estar en una posición distinta. Yo creo que hubiera dicho, a ver, ella, la presidenta, la ministra presidenta está planteando un diálogo, lo haremos, pero no solamente escucharemos lo que ella tiene que decir, también ella nos tiene que escuchar lo que tiene que decir, lo que tenemos que decir nosotros, y creo que ese mensaje hubiera sido muy claro, ¿no? O sea, vaya, sí podemos dialogar, pero no quiere decir que todo lo que tú digas es lo correcto, también tenemos nuestro punto de vista, y hubiera sido muy, muy fuerte, muy sólido ese mensaje, sin necesidad de llegar, digo, a cuestiones que para mi gusto no eran para haberlas mencionado. Sí, porque le reclama, incluso le dice, ahora quiere diálogo con el presidente o con su servidora. Bueno, y no hay nada malo en dialogar, ¿no? No, no hay nada de malo. Si ella Sobre quiere todo diálogo, que son bueno. dos poderes Claro. a la par. O sea, no sé, no me gustó el tono a mí. A mí se me hace Aunque se había mantenido bien, se había mantenido al margen de esas confrontaciones, sí había emitido algunas declaraciones, pero a pregunta expresa que la hacían responder, pero de ella en una rueda de prensa, que es en este caso el día de hoy, ya tomó este partido en esa muy situación. incómodo, ¿no? Muy incómodo porque al final de cuentas, pues el diálogo con el Poder Judicial se tiene que seguir dando. Son dos poderes. Sí, o sea, no es una presidenta municipal de allá lejana que le faltó el respeto, sino es un poder
con el que va a tener que estar coexistiendo. Así lograran la reforma al Poder Judicial, la reforma no se va a dar en un día, ni en una semana. O sea, va a tener muchos procesos y va a tener que seguir sosteniendo un diálogo con el Poder Judicial. Se antoja muy largo Muy este difícil. caminar. Creo que no fue algo afortunado. Creo que para mi gusto, debió haber expresado de otra forma estas cosas. Pero bueno, la política sí no es lo que a mí me gustaría que fuera, ¿verdad? Claro. A mí me gustarían muchas cosas que fueran mucho mejores, pero no lo son. Claro. Y bueno, pues no queda más que estarlas enfrentando como son. Sí. Rubén, un colimense se va al gabinete presidencial. Hace muchos años no vive aquí, pero bueno, es de origen colimense. Mario Delgado, presidente Claro. de Morena. Creo que tú lo conoces. Sí, sí, sí. Y se va al gabinete presidencial. Hubo muchísimos cuestionamientos en torno a su designación. La presidenta sale y defiende la designación de Mario Delgado a la Secretaría de Educación Pública, pero parece que tampoco fue muy afortunada la defensa que tuvo para con él, ¿no? Dijo una defensa muy extraña. Sí. Que dijo que su familia era de normalistas, entonces que él estaba vinculado a la educación. Creo que fue una mala defensa. Pero en lo que a mí respecta, yo tengo una posición muy clara. Yo cuando destaco un colimense, yo lo apoyo. Si destaca un colimense haciendo una telenovela, pues para mí es un gusto que esté un colimense haciendo una telenovela, ¿no? Si hay un actor colimense que destaca en algo, como Silverio Palacios, pues para mí es un gusto que esté un actor colimense destacando, haciendo historia. ¿Por qué? Porque somos tan poquitos los colimenses que el hecho de que haya un colimense que destaque en su medio, sea lo que sea, deporte, comedia, novela, lo que sea, política, pues para mí es un gusto hacerlo. Yo siempre lo apoyo y lo respaldo. Y yo creo que a Mario Delgado pues tenemos que respaldarlo los colimenses. Pues si tenemos a un secretario de Educación colimense, digo, ¿cuándo se va a volver a repetir eso en la historia, no? Digo, Mario Delgado además no es un político improvisado, ya fue secretario de Educación de la Ciudad de México. Fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México, secretario de Educación, ha sido diputado federal en 2 ocasiones, líder de la Cámara, de la fracción de su partido en la Cámara, senador, líder del partido que ganó las elecciones y ahora secretario de Educación. Pues me parece un currículum envidiable. Me parece que después de Miguel de la Madrid es el colimense más destacado en la administración pública federal. Entonces, bueno, yo en lo personal pues tendrá todo mi respaldo y apoyo. Eso no quiere decir que voy a estar avalando si comete errores. Bueno, pues vamos analizándolo, vamos. Claro. Pero ahorita no ha cometido ningún error, porque todavía no es secretario de Educación. Claro. Entonces, yo lo que puedo decir es que me da gusto que vaya a ser secretario de Educación, que no es un perfil idóneo para la Secretaría de Educación porque no es maestro. Bueno, habrá que recordar que no ha habido maestro secretario de Educación durante décadas en la Secretaría de Educación, ¿no? Los grandes secretarios de Educación del país no fueron maestros. Bueno, Jesús Reyes Heroles pues era abogado, no era maestro. Jaime Torres Bodet no era profesor, era también abogado. Vaya, los grandes... José Vasconcelos no era profesor normalista. Bueno, el máximo cargo del país, un presidente de la República, tampoco es necesariamente tiene que ser abogado una profesión. O una profesión. Pero Mario fue un muchacho, un gran estudiante, un estudiante muy destacado, estudió una licenciatura en Economía en el ITAM y estudió una maestría en Essex, también en Economía. ¿Por qué no va a ser buen secretario de Educación? Digo, yo espero que lo sea. Y si no lo es, pues aquí en Focus lo estaremos comentando también, ¿verdad? Claro. Pues así las cosas de esta semana. Seguramente la próxima semana tendremos más detalles que platicar. Y ya para irnos nada más, ¿qué opinión te merece todo esto que está pasando en la carretera Colima, Manzanillo? Accidente tras accidente. Terrible. Bastante cuestionado ya por la población. Mucha inconformidad por la población, horas de espera, traslados interrumpidos, tráfico de mercancías interrumpidas para el puerto, empresarios ya comienzan a manifestarse en ese sentido, el sector turístico también ya empieza a incomodarse. ¿Qué tendría que hacer tanto la autoridad federal, porque son carreteras también federales, pero también el Estado, ¿no? Bueno, de entrada, yo creo que el Estado debe pelear por mayor cantidad de recursos de la Federación, precisamente considerando la gran aportación que le da el puerto al desarrollo nacional.
el puerto genera mucha riqueza para el país y a Colima no le genera casi más que problemas. Alguna vez, cuando yo estaba de secretario, alguien me presentó una gráfica que por cada peso que el puerto le da a la federación, Colima recibe centavos, pero muy poquitos centavos. No recuerdo exactamente la cifra, pero eran bastante baja. Y yo creo que eso debe de cambiar. Y debe de cambiar en inversiones, sobre todo en infraestructura. Porque si no, el puerto de Manzanillo va a dejar de ser competitivo. De nada nos sirve un puerto con una gran capacidad de estiva y con una mínima capacidad de traslado por carretera. Porque entonces, pues... Sí, se va a hacer un cuello de botella, como ya lo es en muchas ocasiones. Y entonces el puerto va a comenzar a perder competitividad en detrimento de la economía regional y del país. Ahora, a los colimenses nos interesa mucho que se invierta en carreteras que le permitan una gran comodidad de desalojo al puerto, pero que también le garanticen la seguridad interior a los habitantes. Y eso se va a lograr si el gobierno federal, tomando parte de las utilidades que le genera el puerto, genera la infraestructura carretera conveniente para poder compensar estas deficiencias. Porque si no, de otra forma, los colimenses vamos a seguir viendo pasar la riqueza y nos vamos a quedar con los accidentes, con los riesgos, con los problemas viales, con las muertes, que eso es lo que nos está dejando el puerto a los colimenses. Claro. Porque yo tengo muchos años escuchando a los gobiernos locales hablando maravillas del puerto, pues sí, pero el puerto no nos genera beneficios directos a los colimenses. Claro. Digo, sí, hay opciones de trabajo, hay muchas cosas, pero no nos está generando algo significativo. Esto ya ha ocurrido en México. Acuérdate tú que en los años 80, 90 hubo grandes protestas de los estados limítrofes con aduanas que cerraban incluso las carreteras porque decían, oye, nos dejan los puros problemas. Exacto. Y no nos dejas ningún beneficio. Esto puede estar pasando ya con el puerto. Y en algún momento los colimenses tenemos que ponernos a trabajar muy duro para exigir que haya estas obras de compensación, no pequeñitas, no que a la calle de Fondepor le pongan pavimento, no, sino que realmente se invierta en infraestructura que sea en beneficio para la sociedad de Colima. De todo el estado me refiero. Es todo un tema, ¿no? Sí. Todo un tema para los próximos años. Pero bueno, de entrada ya se está ampliando la carretera, pero bueno, va a llevar un tiempo. Pero sí es todo un tema, el tema de seguridad en las carreteras dentro del estado. Pues te agradezco mucho, Rubén, que nos hayas acompañado este miércoles de Focus. Seguramente el próximo temas interesantes que se van a ir haciendo más complejos. Sí, se van a hacer más complejos y seguramente tendremos que hablarlos aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Gracias. Pues agradecemos mucho el favor de su atención, que nos haya permitido estar con ustedes por espacio de 34 minutos en esta noche de Focus. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muy buenas noches.